Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Arturo Salcido. Ya hablábamos un poco acerca de las candidaturas ciudadanas, de los precandidatos a la jefatura de gobierno. ¿Cómo ven los candidatos a la presidencia de la República? Bueno, volvemos al punto, estamos viviendo una etapa difícil en el país. Los tres candidatos hasta este momento son muy pobres. La experiencia de Andrés Manuel ya lo obliga a afinar algo que parece un proyecto, está muy lejos. El lenguaje sigue siendo priista, sigue siendo priista viejo, pero en los otros candidatos no hay proyecto, aunque sabemos más o menos hacia dónde van. Estamos viviendo una etapa muy pobre en el país por la falta de democracia, aunque reitero, se avanza en los procesos relativamente, pero no se avanza en la democracia formal. El rejuego entre los partidos, el rejuego entre los candidatos, la falta de proyecto, los abusos desde el gobierno, los abusos de los que no tienen el gobierno, hace que tengamos pues un país en muchos sentidos salvaje. Somos todavía un México salvaje que si miramos hacia el mundo desarrollado, pues el camino está bastante lejano. Podemos avanzar, pero con los salarios entre los más bajos del mundo, con una estructura de gobierno en muchos sentidos caprichosa, dictatorial, que se repite sexenalmente, que no solo se repite a nivel federal, se repite en cada estado y en cada municipio, con tribunales que dejan mucho que desear, con una Suprema Corte cuyos jueces son increíblemente millonarios, y sin embargo eso no acabó con la corrupción ni con los bandazos. Entonces, y obviamente todavía sin derechos reales para los ciudadanos. Los mexicanos quieren cambios, pero necesariamente tiene que pasar por elegir al candidato a la presidencia que sea una especie de mago que va a cambiar el país y toda la cultura que tenemos por detrás. Bueno, es que no existe eso en el panorama. Tal vez en este momento la esperanza, y lo escuchamos a diario y en cada plática, la esperanza es votar por el menos malo, cualquiera que resulte. Y el menos malo, ¿qué puede representar? Pues que nos ayude a salir un poco de la situación actual, de este altísimo desempleo, de este gran margen de pobreza y además de esta tremenda injusticia social. Ya tenemos 100 millonarios entre los más grandes del mundo, pero tenemos 50 millones en la pobreza extrema. Y sin embargo hay quienes defienden ese modelo. Pero ¿cómo llegamos a tener que elegir entre el menos malo? O sea, ¿por qué no tenemos participación ciudadana? ¿Por qué no estamos más involucrados hasta el grado de decir, pues voy a votar por el menos malo? Bueno, porque precisamente lo que platicábamos al principio, cada vez que nos han modificado la Constitución ha sido para quitarnos algún derecho, alguna libertad. Y la Constitución que hoy tenemos no es ni la mitad de la Constitución del 17 en cuanto a derechos y libertades. Entonces, obviamente, la participación ciudadana no solo está restringida, la participación ciudadana ha sido cooptada, manipulada, no solo a través de los muchos trucos que el Estado tiene para cooptar, para corromper o para anular oposición, sino a través de los muchos medios que tiene, para el control de los medios, para el control de una gran cantidad de libertades que obviamente de este país son difíciles de ejercer. Por ejemplo, la libertad de expresión. La gran cantidad de los periódicos del país están en manos de unas cuantas familias. El radio es más cerrado todavía. La televisión también es muy cerrada. Todos estos espacios se tienen que abrir de muchas maneras para que puedan existir participaciones. ¿Por qué? Los medios tienen propietario, no tenemos nada en contra de eso, pero al tener propietario tienen intereses, y esos intereses necesariamente buscan la ganancia, y si buscan la ganancia se van con el que la puede pagar. Entonces eso genera una serie de limitaciones que se reflejan en la falta de participación ciudadana. Tenemos muchas prioridades, por ejemplo, de repente viene el tema de la inseguridad, del desempleo, de la desigualdad. ¿Cuál sería un proyecto de un candidato que realmente nos pudiera poner como en línea para decir, ok, este por lo menos tiene resuelto el problema del desempleo? ¿Cuál sería la prioridad? Son muchos factores. Yo propongo un modelo de constitución que, entre otras cosas, establece un modelo económico que no hay nada nuevo. Se trata, y ya es lo que está en la discusión en este momento, se trata de devolverle al Estado parte de su obligación de dirigir la economía.
Estamos viviendo en este momento en el mundo situaciones como la de Grecia, en las cuales se jugó tanto a la libertad de mercado, que el mercado acaparó todo y ha dejado a los trabajadores y a los pueblos en la miseria. La forma que proponen para salir de la crisis en Grecia, resulta que tienen un alto desempleo y quieren salir de la crisis aumentando las jornadas de trabajo, corriendo trabajadores, quitando los derechos laborales de pensiones, de jubilados y demás. Obviamente se trata de concentrar más la riqueza, así de fácil. Eso en México no lo estamos viviendo aparentemente en este momento, porque tenemos los salarios más bajos, porque ya nos quitaron los derechos de jubilación, nos los han reducido, nos han quitado una gran cantidad de derechos. El control laboral salvaje que hay en México hace que ahorita estemos en un estadio de paraíso capitalista, a pesar de nuestro atraso. Entonces, en la medida en que sigamos en ese libre mercado de la economía, en donde el pez más grande se puede comer a todos los peces chicos que quiera, bueno, pues no hay solución. O hay solución que solamente significa se van a acentuar los problemas actuales. ¿Existe algún candidato, tratando de contestar a tu pregunta, que realmente ofrezca alternativas a eso? Estrictamente hablando, ninguno. Oye, pero también hay, por ejemplo, el amago por parte del partido que domina en la Cámara para decir, o te dejas manipular o no te aprueba la reforma que es urgente, que todo el mundo está pidiendo. Exacto. Bueno, y lo estamos viviendo, por supuesto, y estamos viendo sobre todo, aparentemente las cámaras tienen muchísimo trabajo, y sí trabajan, y hay que defender el trabajo legislativo porque es la única forma de contrarrestar un poco el exceso del poder ejecutivo. Sin embargo, las cámaras trabajan mucho siempre en lo mismo. Las cámaras en cada legislatura vuelven a discutir lo mismo. De cuando yo estuve en las 51 legislaturas, 71, 82, a la fecha, las discusiones año tras año son las mismas y las leyes que se modifican en su gran mayoría son las mismas. Y sin embargo, cada día estamos peor. ¿Qué está pasando? No es un problema de leyes. El grupo en el poder, insisto, llámese como se llame, impone su capricho en la localidad que le toca para aprobar leyes y acuerdos y reglamentos a su gusto. Entonces, ¿están resolviendo el problema las cámaras? No, no lo están resolviendo, en absoluto. No tienen ni idea. Pongo un ejemplo. Hay una gran discusión cada año en torno al presupuesto federal. Este año ya se logró discutir acerca de la distribución de 110,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados por primera vez logra ese pedazo del pastel y decide cómo repartirlo. Pero ese pedazo del pastel es el 3% del presupuesto, de un 100% que le llegó etiquetado. Y la Cámara logró tachar algunos renglones, sustrajo el 3%, de algún modo le devolvió a los mismos renglones el 2% y se dio el lujo de poner cerca de 30,000 millones de pesos en otras partidas. Y eso se llevaron una discusión de 20 días pegándose con todo. Y usted fue diputado, ¿eh? Y fui diputado. Bueno, en nuestra época éramos 18 diputados de oposición contra una maquinaria muy dócil que votaba lo que le mandara el Ejecutivo. Ahora por lo menos se discute un poco. Pero aún así las facultades reales del Congreso se estrellan contra un Ejecutivo que es una barrera, que incluso tiene excesos como estos. El Ejecutivo, desde Fox para acá, decidió atribuirse un derecho a vetar las leyes. En México no existe el derecho de veto. Cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente de la República tiene 10 días para presentar modificaciones a la ley. Y si no las presenta, dice la Constitución, promulgará la ley. No dice que tiene derecho a veto y mucho menos dice que tenga derecho a guardarlo. Como Fox se creó en los Estados Unidos y allá sí hay derecho al veto, llegó y lo aplicó en México. Y entonces se siguieron por ese camino. En México no hay derecho al veto. ¿Y qué tal de la construcción de la ciudadanía? ¿Hay de verdad un asumir que somos ciudadanos y que tenemos obligaciones con el país, con el resto de las comunidades? Claro, todos los pueblos estamos más preparados para la democracia que para las dictaduras. Pero en la manipulación total nos hacen sentir que los pueblos prefieren la dictadura. Eso es totalmente falso. Se vive mejor en libertad, se respira mejor, se trabaja mejor, se construye. Pero en un país en el cual no existe la posibilidad de construir colectivamente,
no queda más que la esperanza que muchos esgrimen de que llegue alguien que por fin nos ponga orden y con mano fuerte nos dirija y nos saque adelante. Eso no puede ser, eso es totalmente falso. Bueno, quisiera platicar acerca de la FIL. Usted estuvo a cargo en el Politécnico acerca de las publicaciones. Ajá. ¿Cómo ve estas ferias internacionales del libro? ¿De alguna manera contribuye a la cultura, más allá de lo que puede pasar con los candidatos, a la cultura de los mexicanos? ¿Son buenas ferias? Bueno, claro. Hay una gran feria en México que es la segunda a nivel mundial de habla hispana, o para muchos la primera, que es la de Guadalajara. Es una gran feria, aunque con algunos abusos de los organizadores, pero es una gran feria, sin ninguna duda. Es una gran contribución de México a América Latina en cuanto a la cultura y sobre todo el mundo editorial. Las demás ferias, la segunda, que es muy importante, no tiene la magnitud de Guadalajara, que es la feria de librería, la feria del libro de la UNAM, del Palacio de Minería. Fuera de esas ferias, ocupa un buen lugar la de Monterrey, y luego muchas ferias que hacemos o se hacen un enorme esfuerzo por participar. Pero en México en este momento hay 300, 400 ferias de libro al año. Sin embargo, pues es real que somos un país, hay que decirlo, todo el mundo dice somos un país que no lee. No, pero hay algo más grave, somos un país que no escribe. Si vemos ahorita en las librerías actuales, hay más libros sobre narcotráfico que sobre la política actual. Hay más libros sobre narcotráfico que sobre problemas sociales. Entonces, somos un país que no escribe, porque además el afán de ganancia hace que solamente se produzca lo que va a generar escándalo, lo que va a generar polémica, lo que se dice que se vende. Entonces, obviamente, pues somos un país inculto, somos un país al que le cuesta mucho trabajo leer, pero reitero, le cuesta más trabajo escribir, aunque está de moda que hay varios autores que han publicado más libros de los que han leído. ¿Cómo quién será? Oiga, recomiéndeme uno. Un libro. Me encanta en este momento un libro. No sé la Biblia. No, yo no lo he leído. Hay un libro que me encanta de Umberto Eco que se llama El cementerio de Praga. Es un magnífico libro y trata mucho de los engaños y de la gente que controla situaciones a través de la política y de documentos falsos. Nos viene como anillo al dedo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásala muy bien.